aquella generación, porque no habían los medicamentos que tenemos hoy. Todavía no estaban las recetas que hoy gozamos de nuestros doctores, de nuestros médicos. Y la cosa es que esa fiebre y esa enfermedad que le dio a ella no la mató. No la mató como a otros muchos, pero dejó sobre ella una ceguera, perdió la visión. Toda su visión la perdió. Perdió su capacidad de audición. Pero no solo perdió la visión, no solo perdió la audición, sino que perdió el gusto. Su capacidad de gustar también lo perdió. La historia cuenta que para sus padres, para la familia y para la gente que estaba alrededor, pues este tipo de enfermedades era compleja para tratarla a ella. ¿Cómo poder lidiar con una persona que no tiene la capacidad de ver, no tiene la capacidad de oír y no tiene la capacidad de gustar? Así es que en realidad esto se convierte en una prisión para ella, para Laura. Pero cuenta la historia que había un doctor llamado Samuel Gridley Home. Él era un educador, y en esos procesos educativos entonces él se dio cuenta de la niña y trató de buscar la forma de cómo ayudarla para que su vida no fuera tan desastrosa como hasta el momento, y quería que ella como que pudiera tener pasión o sentir algo. El hecho es que este hombre, en su ambiente académico, comenzó a diseñar tácticas de cómo poder enseñarle a ella que pudiera comprender lo que estaba haciendo, y dice que comenzó a hacer elementos, letras, y luego se los daba a ella para que los tocara. Él construía las letras para que ella comenzara a palpar los elementos, y con la sensación que le había quedado a ella, que el sentido del tacto no se lo llevó la enfermedad, podía palpar los elementos, las letras. Y fue poco a poco enseñándole a ella esa técnica, y entonces ella aprendió a palpar, a tocar los elementos y como a darles sentido. Y en esa enseñanza de él, entonces diseñó las palabras y luego le entregaba los objetos. Por ejemplo, la palabra llave, él diseñaba las letras en el material que estaba usando, que lo pudiera percibir, y después de darle todas las letras, luego le entregaba el elemento de la llave, con la idea de que ella captara. Pero dice la historia que un día, cuando él hizo esa táctica por varios meses, ella seguía tocando las cosas, pero igual no pasaba nada. Tocaba los elementos y aún las llaves, pero hubo un día especial para su vida que de repente el semblante le cambió a ella. Tocó las letras, el doctor le entregó la llave, y he aquí sorpresa, ella comenzó a tener una expresión en su rostro diferente. Dice lo que escribió el doctor, que en ese instante una luz casi divina pareció iluminar su rostro. Laura dejó de ser una prisionera de la oscuridad, sus ojos espirituales se abrieron y comenzó a ver el mundo en esa realidad. Le encontró sentido a lo que el doctor le estaba enseñando.
Hermano y hermana, ¿sabe que la palabra del Señor en el manifiesto del cual hemos venido hablando en estos días, dice que uno de los propósitos del Señor es que Él vino para dar vista a los ciegos? ¿Cuántos dicen amén? Dice que el Espíritu del Señor estaba sobre Él. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Diga conmigo: Dios envió a su Hijo para devolver la vista a los ciegos. Amén. Y no a los ciegos como Laura, no. Aunque hizo muchos milagros con respecto a esta particular. En los relatos del Antiguo Testamento y en la historia de la vida del pueblo de Israel, no se había visto que alguien le hubiera abierto los ojos a un ciego. No hubo milagros de esa categoría en los milenios atrás. Así es que Cristo vino para traer a la tierra la capacidad de ver. Y muchos de sus milagros, o algunos de esos milagros, vinieron para ser manifestados. Y entonces la gente de la época, claro, se iba a escandalizar, pero a la vez se iba a tener un sentido de admiración, porque se estaban encontrando de frente con el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cristo le abrió los ojos a los ciegos. Amén. El título de la enseñanza en esta mañana, en esta serie que llevamos, la hemos titulado La visión. Diga conmigo: la visión. La visión. La restauración del discernimiento espiritual es el título que le hemos dado a esta enseñanza. Gracias a Dios que aquí todos vemos. ¿Cuántos pueden ver? ¿Solo dos? ¿Cuántos pueden ver? Tenemos la bendición de ver. Una bendición que a veces no es muy bien apreciada. Nos levantamos en automático todos los días, igual nos vamos a descansar. Seguimos haciendo y a veces deshaciendo, pero no prestamos atención a esta bendición que tenemos. Tenemos la bendición de ver, de ver. Parece que esta historia de la cual les estaba comentando, Laura se perdió de ver a su madre, no le pudo ver su rostro. Y cuando tuvo la posibilidad de ver, que fue en los 2 años, seguramente no le quedó registrado en su memoria. No pudo ver durante toda su vida. Su visión no volvió, esa visión de la cual todos tenemos hoy la capacidad de vernos. Ver el rostro de la esposa, ver el rostro de los hijos, ver el rostro de los padres, ver la luz de la mañana, ver el anochecer, ver la luna, las estrellas. Esa capacidad de ver que está ahí, y a veces nosotros nos enfadamos, nos amargamos, nos deprimimos, estamos ansiosos, peleamos, discutimos, nos enfadamos. Y a estos detalles que son hermosos, no les prestamos tanta atención porque parece que es natural de nosotros y es automático. Ver es normal, pero no es tan normal para otros que carecieron de la visión. No pudieron ver la luz, no pudieron ver el rostro de alguien, y algunos en esta tendencia murieron sin poder ver la luz del día. Pero usted y yo la tenemos. ¿Cuántos dicen amén? Él vino para dar vista a los ciegos.
De los que pudo alcanzar y de los que pudo ministrar, les devolvió la visión. Entre ellos, uno que dice que nació ciego, así de nacimiento. Uno que andaba por la calle gritando, por allá enorillado en su camino, y gritaba: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, le devolvió la visión. Aunque eso fue una parte literal de la historia de nuestro Salvador, Él vino para abrir la visión del Espíritu. Los ojos cerrados allá dentro de nosotros, allá en la mente. Y ese tipo de visión del cual vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con lo espiritual, un acceso restringido o bloqueado para casi la mayoría. Esa visión de la cual está hablando allí, la promesa, era una visión no solamente literal, física, sino era una profecía para abrir la mente, el entendimiento, la capacidad de comprender la verdad, la posibilidad de percibir al mundo espiritual y la posibilidad de creer en Dios. Una capacidad que estaba cerrada, una capacidad que estaba bloqueada y que aún sigue bloqueada y sigue estando activa en un alto porcentaje de la población del mundo. La gente no tiene la capacidad de ver en esa perspectiva. Le hace falta visión. Son ciegos. Entonces, lo primero que quiero que analicemos es la ceguera del entendimiento. El velador del mundo sin Cristo. Sin Cristo el entendimiento permanece en tinieblas. De ese tipo de visión. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 4, dice la Escritura así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Lo cegó? Para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. El diagnóstico apostólico sobre la causa principal de la ceguera espiritual es eso. Satanás cegó el entendimiento de ellos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 14, otro texto para reforzar la idea, dice la Escritura: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Ciegos, diga conmigo, ciegos. Efesios 4:18 dice también algo referente a esto. Dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Satanás ha tenido acción desde siempre, desde lo que lo creó el Señor, allí en la idea de su formación en el terreno espiritual y angelical. El enemigo ha acompañado el proceso de la historia desde el principio, desde el camino de la creación y desde la perturbación que trajo sobre Adán y Eva. Tuvo la capacidad de entorpecer el plan de Dios. Tuvo la habilidad de sacar del curso de la vía recta a Adán y a Eva. Y por causa de esta acción y la libertad que tomó por causa de la decisión de Adán y de Eva, asumió este rol, esta capacidad.
de cegar el entendimiento a la humanidad, de perturbar la forma de pensar, la forma de percibir, la forma de creer, la forma de entender y de percibir la vida y la existencia. A eso se le llama ceguera espiritual, se le llama ceguera del entendimiento. La persona puede ver la luz del día, puede percibir todo lo que hay en el planeta, pero no puede percibir a Dios, no puede percibir las cosas de Dios, no puede ver la luz de Cristo, y no la puede ver porque está en tinieblas. Está en tinieblas. La vida de Dios es ajena para él. La vida del Espíritu Santo es ajena para él. La vida espiritual es ajena para él. La vida del reino es ajena para él. Y es ajena para él porque no tiene sus ojos abiertos. Y para poder ver se necesita tener capacidad. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita que los ojos se puedan abrir. Porque mientras no se abren, entonces uno se pierde la luz del día. Se necesita que la mente tenga la capacidad para abrazar la fe y luego entender lo que luego se puede entender. ¿Cuántos dicen amén a eso? Síntomas de una mirada apagada, caminar sin ver. La falta de discernimiento espiritual endurece el corazón, confunde el juicio y desdibuja el propósito. Se avanza sin dirección, se decide sin luz y se pierde la capacidad de reconocer la voz de Dios en medio del ruido del mundo. Y entonces todos nosotros tenemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver, pero no es nuestra, es lo que hemos aprendido de la cantera, de la escuela, de la formación de donde vinimos. Dice usted, esta es mi forma de pensar, pero ¿se ha puesto a pensar si esa forma de pensar realmente es suya o la recogió de alguna parte? La recogió del nido, de la casa, por cuanto sus padres pensaban así, entendían así, creían así. Y hoy entonces estás formateado por causa de la información de la casa, la cultura regional, la forma de percibir, de entender las cosas, de discernir el significado de las palabras y todo eso. Y entonces dices, tengo mi forma de pensar. Y la tenemos porque la hemos recibido. Y luego hemos ejercido la capacidad que tenemos en la vida mental. Y en esa forma mental, entonces lo que oímos, lo que vemos y lo que hemos sido educados, entonces el resultado es eso, lo que hoy somos en esta persona. Pero no llegó la luz del Evangelio, no llegó la religión de la tradición. Y entonces la religión de la tradición tomó ventaja porque se estableció en nosotros esa verdad. Y entonces por mucho tiempo adoramos a María, por mucho tiempo adoramos a San Gregorio y toda la sarta de santos que luego nos hicieron adorar. Y los adorábamos porque creíamos que eran reliquias. ¿Y por qué aprendiste a adorar? Porque alguien te enseñó a adorar a ellos. Amén. Fuimos arrastrados por una forma de pensar, por una forma de creer. Y nunca pensamos en algún momento si lo estábamos haciendo bien o mal, si es correcto o incorrecto. Simplemente seguimos el camino. Simplemente seguimos el viaje por donde todos van, por aquí van todos, sigamos el camino. Y si no lo hacemos, entonces se convierte como en un estigma, estoy mal. Pero el punto es que la mayoría de la gente no entra a profundidad en la reflexión si lo que yo estoy haciendo
tiene completamente base y es correcto o incorrecto, o estoy siendo guiado por el viento de las multitudes de una sociedad que va así. Y así va la mayoría de la humanidad, así va la mayoría de la gente, influenciado por una moda, por una cultura que se establece, por una forma de ser o de hacer o de comportamiento, y entonces todos seguimos el rumbo por donde alguien trazó. Pero a veces no nos prestamos a pensar si lo que estamos haciendo, lo que estamos pensando o llevando a cabo es correcto o no. Amén. Y en muchas de las cosas nos hace falta luz. Imagínense en la fe, guiados por una senda que nos llevaba a la muerte, guiados hacia un camino que nos llevaba a la perdición, guiados hacia una vereda que nos llevaba a un lugar llamado infierno. Sin saber íbamos caminando hacia allí. Pero ¿por qué no podíamos reflexionar o reaccionar? Porque nos hacía falta luz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué muchos no vienen a Cristo? ¿Por qué muchos no reciben la palabra? ¿Por qué muchos no alcanzan a estar con nosotros de la misma manera que nosotros estamos? Porque ellos tienen otra visión del mundo, ellos tienen otra información de la verdad, ellos perciben diferente, pero perciben diferente porque a ellos les hace falta ver lo que nosotros vemos. Amén. Es un mundo espiritual, no lo vemos con los ojos, no lo percibimos con nuestra forma natural. Es un mundo espiritual que está allí. Y para tener este acceso a este mundo se necesita la luz de la revelación. Se necesita que esa capacidad que está establecida en todas las personas se vuelva a incorporar. Esos ojos cerrados se vuelvan a abrir. Ese manto que colocó Satanás y sus demonios y las tinieblas a través de la cultura y a través de la formación de conceptos, ideas y filosofías sea removido de nuestras mentes, de nuestros corazones. Y entonces se pueda ver la luz. ¿Cuántos dicen amén? Se puede ver la luz. Eso quiere decir de que hay gente ciega físicamente que no puede ver. Pero hay gente ciega que está en todos los escenarios de la vida. Pequeños, pobres, apartados, gente de bien, padres, hermanos, tíos, religiosos, abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos, políticos, gobernadores, científicos, ciegos. Pero estás en cualquier categoría social de niveles extraordinarios en los cuales nos hemos puesto, pero ciegos. Porque si llega la luz a uno de ellos y se les abre los ojos a uno de ellos verán. ¿Cuántos dicen amén? Verán. Y desde la profesión y el nivel social al cual ellos hayan escalados, creerán. ¿Cuántos dicen amén? Creerán. Hubo uno de los metálicos que era de rock pesado y de prácticamente satanista en esa línea, pero le llegó la luz de la palabra, le llegó la luz de la revelación. Dejó el camino que estaba porque supo que el camino por donde estaba era un camino de error. ¿Pero por qué estaba por ese camino? Porque no podía ver la luz de Dios. Y no podía ver porque el enemigo había enceguecido su entendimiento. Amén. ¿Puede aplaudir al Señor? Segundo, el proceso de iluminación, la obra del Espíritu y la palabra de Dios. La apertura de los ojos espirituales no es un acto de esfuerzo humano ni de mera deducción lógica. Es un milagro de revelación.
Cuando Jesús sanaba a los ciegos en los evangelios, utilizaba distintos métodos, a veces una palabra, a veces barro en los ojos, a veces un proceso gradual. Esto enseña que la iluminación de la mente es un proceso donde el Espíritu Santo aplica la verdad de la palabra de Dios para derribar engaños, sanar traumas percibidos y afinar la percepción de la fe. Mire lo que dice la Escritura. Efesios 1, 17 y 18. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Es una oración que está haciendo. El Salmo 119, 105 y 130 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Juan 9, 39 y 41 dice, dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean ciegos. Amén. Se necesita un proceso, diga conmigo un proceso. El proceso de iluminación, que se abra la mente. Pasó con usted, pasó conmigo. Yo no veía, pero ahora veo el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Yo no veía el nombre de Cristo, pero ahora lo veo. Yo no veía el reino de Dios, pero ahora lo veo. Yo no veía la fe en Jesucristo, pero ahora la veo. Y la veo porque un día llegó la palabra, un día llegó el Espíritu, un día llegó un mensajero, un ángel de Dios, un predicador, un siervo de Dios, una sierva de Dios que insistió para que yo pudiera asistir a una iglesia. Y cuando yo asistí a la iglesia, oí el mensaje. No había oído ese tipo de mensaje, pero en el mensaje iba la fe, y en la fe iba el poder, el Espíritu Santo. Sin que yo lo viera, Él estaba obrando allí. El Espíritu Santo, sin que yo lo viera, estaba abriendo esa parte interna de mi ser que no veía, y ahora yo puedo ver el reino del Señor. Amén. Diga conmigo, el milagro de la revelación. Parece que las iglesias protestantes, cristianas, evangélicas, somos un grupo pequeño. Un grupo de gente como de una estirpe diferente. Porque en esta ciudad deben haber unas 70,000 personas. Pero no llegamos a ser el 10% de la población con nuestra congregación y las demás, no. El 90% de la población de nuestra ciudad, y así en el contexto global, tienen otra forma de creer. Pero para la verdad de la vida espiritual y de la escritura y del cristianismo, es que para poder ver se necesita un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Se necesita un milagro. Dice que Bartimeo estaba orillado en el camino. Dice que perdió la visión. No se sabe cómo, pero alguna vez pudo ver. Perdió la visión. Y en medio de su tragedia y en medio de su dolor, fue desechado porque por causa de su condición, ahora tiene una posición. Ya no es una persona respetable. Ya no es una persona admirable. Le tocó tirarse a la mendicidad y andaba mendigando en el camino. Porque las sociedades lo van desechando, porque no tienes las competencias y las habilidades necesarias, y lo orillaron al camino, y desde allá comenzó a gritar: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Porque él supo que es ver y después no. Él perdió la visión, pero él sabía que en alguna manera el rubio de Galilea tenía el poder para devolverle a él lo que él había perdido.
el sentido de la vista. Pero en esa acción de Cristo no solo le devolvió la visión a Bartimeo, sino que le devolvió la visión espiritual. Bartimeo supo quién era el Señor. Bartimeo supo que Él era el Mesías. Bartimeo supo que Él era el enviado por el Señor. Bartimeo supo que Él era el Salvador de su vida. Así que no solo recuperó la visión natural, sino que recuperó la visión espiritual. El Espíritu Santo hizo eso. No tenga en poco el Evangelio de Jesucristo. No desmerite el Evangelio del Señor, porque usted no ha evaluado todavía el poder del Evangelio. No le ha dado el valor que el Evangelio requiere. Dice que es el poder de Dios para salvación. El milagro más grande que pueda existir es el milagro de la salvación. Y el milagro de la salvación comienza con la acción del Espíritu Santo, devolviendo la vista a nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Aplauda a Cristo. El Espíritu Santo, la palabra, la fe se vuelve ese proceso de iluminación. Y la luz es tan grande y tan amplio el panorama de lo que hay que ver en el reino, que se nos acabará la vida biológica y no alcanzaremos a ver toda la gloria del Señor. Amén. Tercero, la visión del reino de Dios. Ver con los ojos de la fe para avanzar. Caminar con pasos firmes hacia el destino glorioso. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa ver para un creyente o para la iglesia en su andar cotidiano? Significa pasar de la percepción carnal, guiada por las circunstancias, el miedo y los diagnósticos terrenales, a la percepción de la fe, guiada por las promesas de Dios. Tener vista nos permite ver las oportunidades en medio de las crisis, ver el potencial de Dios en las personas quebrantadas y contemplar la victoria de Cristo por encima de las tinieblas de la época. La visión del reino nos da dirección, nos libra de la desesperación y nos impulsa a caminar con propósito e intención. Entonces, una cosa es que esté ciego por causa del que encegueció a la humanidad. Otra cosa es que hayas sido alumbrado y el proceso de iluminación ya esté activo en tu vida y ahora puedas ver a Dios, puedas ver las cosas de Dios, puedas ver el panorama de la fe. Pero otra cosa es ver con los ojos de la fe. Amén. Es una habilidad que está en todos los creyentes, no en los incrédulos, en todos los creyentes. Tienes visión para salvación, tienes visión para arrepentimiento de pecado, tienes visión para apartarte del mal, tienes visión para identificar las tinieblas, tienes visión para comenzar a seguir a Cristo. Pero en el trayecto del viaje, ahora el Espíritu Santo quiere añadir visión a ti, que se llama la visión de la fe. Y vas a ver con los ojos de la fe. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren aprender a eso? Vamos, levante su mano, diga: yo quiero aprender a ver con los ojos de la fe. Amén. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Porque por fe andamos, no por vista. Amén. Dígalo otra vez. Porque por fe andamos, no por vista. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, porque se sostuvo como viendo al invisible.
Esa es otra experiencia de ver con los ojos de la fe. En Segundo de Reyes, capítulo 6, verso 16, 17, dice la Escritura, Él le dijo, no tengas temor, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice que oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que pueda ver. Estaba hablando del siervo. La amenaza venía. Los enemigos lo quieren llevar cautivo. Vienen con los ejércitos para llevarlo a él y llevarlo preso. Pero él está tranquilo en su silla. Él está cómodo en su lugar. Porque él puede ver lo que el otro no podía ver. Entonces hay una visión más profunda, una visión más amplia, una visión más grande, que todos los creyentes pueden acceder a ella, pero un alto porcentaje de los que creen no acceden a ella. Fueron iluminados, alumbrados para salvación y arrepentimiento. Hoy son creyentes en Dios, hoy buscan y están en las iglesias, pero por causa de la experiencia natural, ahora su vida natural les impide el avance en el mundo espiritual, porque siguen viendo con los ojos naturales, carnales, y no se abren a los ojos de la fe para poder ver ese mundo espiritual que está anclado en las promesas de Dios. Amén. Es importante, mi hermano y mi hermana, que para que podamos nosotros desarrollar una vida cristiana y poder lograr cosas grandes de las cuales promete la palabra, esta capacidad de visión se abra en nosotros y que usted pueda ver con los ojos de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Los ojos de la fe. Les dije la otra vez que una de las cosas complejas para nosotros es la realidad, porque tenemos dos realidades: la realidad natural y la realidad espiritual, la realidad de los hombres y la realidad del Dios eterno. Tenemos acceso a dos esferas, a la esfera natural y a la esfera espiritual o sobrenatural. Amén. Pero esa esfera sobrenatural, ese lugar de donde Dios está, no se accede con los ojos naturales. De repente usted dice, hasta no ver, no creer. Le pasó igual a Tomás. Hasta no ver, no creer. Y aunque Cristo le mostró la evidencia, no siempre suele ser así para todos. En el Espíritu Dios nos dio la capacidad de ver. Y lo que Dios quiere de usted y de mí es que podamos abrir esos ojos de la fe. Los ojos de la fe. Y los ojos de la fe está diciendo, con Dios todo es posible. Amén. ¿Cuántos lo creen? Dije que con Dios todo es posible. Una vez más, con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. Yo estaba orando en estas mañanas y algo me pasó en esa experiencia con el Señor. Yo le estaba orando al Señor y le estaba diciendo, Dios, déjame entrar a ese ambiente sobrenatural. Déjame entrar a ese lugar que dice la Biblia que existe, pero que yo no puedo ver. Déjame entrar para poder percibir lo que hay en este ambiente. Porque yo estaba haciendo algunos pedidos en la oración. Y todos pedimos de lo que necesitamos, ¿cierto? ¿Qué necesitas? Me duele la pierna. Ese dolor de pierna. Vas a la oración y dices, Señor, sana mi pierna.
ayuda mi pierna, restaura mi pierna, activa mi pierna, libera mi pierna. Y entonces la pierna se come toda la oración. Amén. ¿Le ha pasado? Mi madre está enferma. Señor, ayuda a mi madre, sana a mi madre, restaura a mi madre, bendice a mi madre, ayuda a mi madre, transforma a mi madre, qué sé yo. La madre se comió toda la oración. Amén. Mañana te van a quitar la casa porque el banco ya te mandó la denuncia de hipoteca. Te van a quitar la casa. Vienes a la oración. Señor, no permitas que se lleve mi casa, mi trabajo, mi esfuerzo. Estás así, orando. La realidad que tenemos consume por lo menos el 95% de nuestra capacidad de orar. Porque ¿de qué más hablamos con Dios o de qué más oramos? Si no es de nuestra realidad, ¿sí o no? Es que mi esposa, es que mi esposo, es que mi hijo, es que mi padre, es que mi novio, es que esto, es que aquello, y lo traemos a Dios. ¿Por qué lo traemos a Dios? Porque es el tema de nuestra conversación. Porque es la realidad en la que nos encontramos. Amén. Pregunta usted para el pastor, dirá: pastor, ¿está mal orar así? Yo diría no, porque ¿de qué más oramos? ¿De qué más oramos si no es de las necesidades y de las circunstancias que tenemos, de los sueños y de los anhelos que nosotros tenemos? Eso es el motivo de la oración, y en eso gastes el tiempo que sea necesario. Está bien, pero no se le olvide que hay otra realidad por encima de eso, y que esa otra realidad puede ser motivo de diálogo y de discusión con Dios. Amén. Amén. Y entonces yo le estaba llevando las cargas al Señor, estaba llevando los pensamientos al Señor en todo el asunto, y entonces el Espíritu me habla al corazón y me dice: si quieres entrar a esa realidad de la cual la Biblia dice y de la cual sabes que existe, tienes que soltar la realidad que tienes. Suéltala. Suelta la realidad que tienes, suéltala, déjala. Haga el esfuerzo si estas orando en algún momento dado en Dios, suelta esa realidad y vas a ver el costo que tienes. Se te complica porque esa realidad te agarró de los pies, te agarró de las manos, te agarró de la cabeza, te agarró de las greñas, te agarró de las células, te agarró de las neuronas, te agarró de las interconexiones cerebrales, te agarró de los átomos más pequeños de tu piel. Es tu realidad, te tiene. ¿Cómo la suelto? ¿Cómo suelto esa realidad? Entonces ahí viene la palabra. Tienes que ver, y vas a ver ahora con los ojos de la fe. Comienzas a ver con los ojos de la fe. Y entonces comienzas a ver si tienes una realidad de enfermedad. La realidad de Dios es la sanidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si tienes una realidad de pobreza, la realidad de Dios es una realidad de riqueza. Si tienes una realidad de conflicto, de tragedia, de discusión, de dificultad, entonces la realidad de Dios es una realidad de paz, es una realidad de gloria, es una realidad de gracia, es una realidad de abundancia. Y pasa que el enemigo está atento a esas realidades y trabaja para que la sombra de la realidad se presente en nuestra vida, y es más, trabajará con demonios para que la sombra sea más grande, el gigante sea más grande, y nos empecemos a empequeñecer dentro de nosotros y nos atemoricemos que no podemos, que no somos capaces, que no tenemos, que nadie nos ayuda, que Dios no nos oye, que estamos desprotegidos, que va a venir el mal y nos va a comer. Pero entonces Dios estará diciendo: esa es una realidad posible que está ahí presente delante de ti,
y que puede ser alterada por las tinieblas para atormentarte, oprimirte y llevarte a un estado emocional donde pierdas la paz y la tranquilidad y no disfrutes un solo segundo del día, porque de alguna manera ese es el plan del enemigo: torturarte, y si puede, te matará. Amén. Y entonces se me pasó una sombra en medio de la oración y una sensación horrible con uno de los míos. Y entonces yo vi una sensación fea con uno de los nuestros y me causó una impresión, esa sensación dentro de mi espíritu. Y yo dije: Señor. Y como que el cuerpo y la tensión interna me trajo a mí nostalgia, porque lo que vi en esa sombra era trágico para esa persona. Y entonces ahora estoy diciendo: Señor, me estás revelando la tragedia que va a venir hacia delante de mí. Y entonces el Espíritu una vez más me habló y me dijo: no, esa sombra no es mía, esa sombra es de las tinieblas. Repréndela, échela fuera, córtala, quebrántala, destrúyela, porque el diablo tiene planes, tiene estrategias, tiene decretos, tiene artimañas en contra tuya y de los tuyos. Viene para matar, robar y destruir. Si lo ves y lo percibes, átalo en el nombre de Jesús. Repréndelo en el nombre de Jesús. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Despeja tus cielos, despeja tu mente, despeja tu espíritu en el nombre poderoso de Jesús y ábrete a la fe de Dios. Y entonces Dios me mostró la dimensión de Él para la persona en cuestión. Y cuando yo veo la dimensión de Él en la persona en cuestión, la veo con otros ojos. Amén. Ya no hay muerte, no hay enfermedad, no hay dolor, no hay angustia. Entonces vi a esa persona en un auditorio multitudinario hablando el mensaje del Señor. Una iglesia extraordinaria hablando el mensaje del Señor. Esa es mi realidad para esta persona. Ese es mi futuro para esta persona. Y entonces estamos viendo y dice: estoy pegado con los ojos a esta piedra y no endurece. No se rompe. Esa piedra se puede convertir en pan. ¿Cuántos dicen amén? Esa tortura se puede cambiar. Ese ambiente se puede cambiar, pero hay que mirarlo con los ojos de la fe. Entonces no salgas de tu casa para tomar un día sin recitar una palabra que hay en un salmo. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y desde que el Señor vino con esa oración, el Espíritu Santo ha colocado en mi mente y allá en mi espíritu una expresión: este es el día más extraordinario que yo he vivido en este planeta. Y me tiene el Espíritu Santo de Dios. Este es el día más extraordinario de mi vida. Vas a tener tropiezos quizás, pero llevas adentro una actitud. Y no te vas a entregar al primer problema que hay para enredarte en medio de una depresión o de una amargura que luego te va a dañar la hiel. Amén. Colóquese de pie. Gloria a Dios. Se me fue el tiempo. Le pido excusas. Pero lo estoy preparando para la campaña. ¿Cuántos dicen amén? Porque el hombre que viene para predicar, él se predica 3 horas. Y usted y yo vamos a necesitar estar fogueados un poco. Salir de la rutina de la hora o de la hora y media. Y nos vamos a entregar al Señor para que Dios avive nuestra alma. ¿Qué dejó allá en su casa? De pronto el arroz que se le pueda quemar. O las alas de pollo que están friendo. Y se pueda dañar la cocina. Pero el salmista decía: es mejor un día en los atrios del Señor que 1000 fuera de ellos. Anhelaría yo estar en la casa de Jehová todos los días, porque en ella hay pan. De esto que estamos hablando, el mensaje, la enseñanza. Pero quiero que ahí coloque sus manos en sus ojos y el Espíritu Santo va a traer visión.
para muchos de nosotros. Señor, gracias. En esta mañana, en el nombre de Jesús, mi hermano puede ver la luz del día, el amanecer, el anochecer, lo maravilloso de los reinos que has creado, el reino animal, el reino vegetal y todo lo que podemos ver, Señor. Mi hermano puede ver la luz del Espíritu Santo. Tú hiciste un milagro porque le has salvado, le has perdonado y le has librado. Él puede ver el camino para ir a la eternidad. Pero en esta mañana, Señor, necesitamos que amplíes la visión y nos abras los ojos de la fe. Que podamos ver con tus ojos y no con los nuestros. La asfixia, el bochorno de este camino natural nos lleva a la depresión, a la frustración, a la tristeza, a la melancolía. A veces hay poco espacio para el gozo y la alegría, para el entusiasmo y el optimismo, porque suele pasar que las cosas se tergiversan en la realidad y el diablo trabaja para ello. Pero hoy yo te pido luz, que mi hermano pueda ver con los ojos de la fe, y por causa de los ojos de la fe, esa realidad que está en él sea alterada y la realidad de Dios sea insertada. Señor, en esta mañana yo te pido que venga sobre nosotros tu reino, con tu luz, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe esa visión, recíbela en esta mañana, que puedas ver al Dios de las Escrituras, que puedas hablar cara a cara con Él como lo hacía Moisés, que te puedas sentar como lo hacía María para oír delicadamente sus palabras, que puedas entrar a donde entró Pablo y se le pueda abrir su oído para oír aquellas palabras inefables. Que usted y yo podamos caminar en dirección hacia Él como caminó Pedro en medio de las olas del mar. Que podamos en esta temporada caminar con Él así como caminó Jesús, haciendo solo su voluntad. Señor, gracias. Que podamos ver lo que vio Abraham cuando Dios lo llamó y lo sacó en el camino y le mostró la tierra prometida y le abrió la nueva Jerusalén. Que su visión sea tan amplia y tan grande que no le des lugar a la depresión y a la melancolía. Que no quedes frustrado, frustrada, ni estés tirado en la silla de la conmiseración, sino que te levantes y puedas ser un ejemplo para los tuyos. Que ellos puedan ver que tú caminas en otra dimensión, que tú haces más allá de lo que hace el promedio, porque tienes acceso a un reino espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.